Señor pasó, realmente bastante fuerte, conmovedor. Yo siempre lo he dicho y yo creo que cuando vimos la pasión de Cristo, cuando pusieron esa película, yo creo que el que no lloró era porque realmente no tiene sentimientos. Pero realmente ahí eso no es nada. En realidad lo que el Señor pasó en aquel momento. Y realmente cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús se presentó ante Pilato, Pilato no le encontró nada cómo acusarle o cómo crucificarle. Quizás hoy en día los judíos dicen, no, los que fuimos nosotros los que crucificamos a Jesús, sí, pero quienes lo entregaron fueron ellos. Ellos dijeron, crucifícalo. Y realmente ver el dolor que Jesús estaba pasando en ese momento, y aún a pesar del dolor, le dijo, perdónale porque no sabe lo que hace. Esta gente, la que entregó a Jesús, ellos se lavaron las manos, o sea, porque en aquel entonces había algo que los romanos pusieron de que el que hacía algo lo crucificaban. O sea, esa era la ley de los gentiles. Entonces, por eso los judíos muchas veces, hoy en día, que acusan a los gentiles de haber matado a Jesús. Ese dolor que nuestro Señor Jesucristo pasó, pero aún a pesar del dolor que Él estaba pasando en esa cruz, Él dijo, perdona. Porque en realidad no sabían lo que estaban haciendo. Ellos estaban obedeciendo órdenes de sus superiores. Quizás lo que estamos pasando, yo lo traigo al contexto de hoy, lo que estamos pasando hoy en día. Muchos de estos varones que están haciendo redadas, ellos están obedeciendo lo que sus superiores le dicen. Y estos soldados que crucificaron a Jesús estaban recibiendo órdenes de sus superiores a que lo hicieran. Y ellos estaban acostumbrados a hacer esto, que quizás no sentían dolor, no sentían pena de lo que esta gente sufría. Porque aunque sea un malhechor el que esté crucificando, a mí no me gustaría verlo. Yo creo que ninguno de ustedes quisiera ver cuando le estuvieran poniendo los clavos a alguien, aunque sea el más vil pecador. Pero Jesús no fue un pecador. Jesús no cometió pecado alguno. Y en medio del dolor, cuando esta gente lo estaba crucificando, Él dice, perdona, porque el amor de Dios es tan grande, tan maravilloso, que no importa el pecado que nosotros hayamos cometido, que Él nos perdona. Ese es el amor de Dios, y Él tuvo compasión, Él tuvo amor por esta gente, a pesar de que le estuviese crucificando, a pesar de que estuviese causándole dolor. Hoy en día, el otro día estaba yo viendo el testimonio de un predicador que él hizo pasar al asesino de su madre al frente, le dijo, yo te perdono. ¿Quién de nosotros lo haría? Hay que ponerse en la piel de esa persona. Perdonar a alguien que le hizo daño. Pero el Señor nos dejó este gran ejemplo de perdonar a pesar de estar recibiendo dolor, a pesar de lo que Él estaba sufriendo en aquella cruz, por amor a ti, por amor a mí.
muchas veces nosotros como que no le tomamos valor a lo que el Señor hizo en aquella cruz por cada uno de nosotros, porque Él estaba muriendo por cada uno de nuestros pecados. Él levantó a grandes hombres para que encaminase al pueblo, para que encaminase a la gente hacia la salvación, pero ninguno pudo. Entonces Dios tuvo que mandar a su único Hijo para traer salvación a cada uno de nosotros. Y al decir perdónanos, Él salió de lo más profundo de su corazón. Muchas veces nosotros decimos, yo perdono, pero muchas veces no olvido. Recuerden que Jesús fue 100% hombre. Y entonces, a veces nosotros no tenemos la capacidad de quizás ni de perdonar una ofensa. Imagínense ya querer perdonar algo tan fuerte como lo que él estaba viviendo en ese momento. Antes de llegar y esto ya fue lo último, antes de llegar allá a aquel lugar, al Calvario, él fue azotado. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros, y muchas veces nosotros no somos capaces de perdonar cuando nos ofenden. Y la oración que el Señor le enseñó dice que nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden, así como el Señor nos perdona a nosotros nuestras ofensas. Voy a la segunda palabra porque tenemos versículo 43 del mismo capítulo. Dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero para poderlo entender, voy a leer desde el 40, porque estaban dos malhechores. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Realmente ver la acción de este hombre, porque si usted antes de llegar del trayecto del 34 al 43, muchos lo injuriaban, muchos le decían: si tú eres hijo de Dios, sálvate. Y los mismos soldados le dijeron exactamente lo mismo: si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Pero viendo la reflexión de este hombre, no todos los malhechores quizás tienen la capacidad de reaccionar en el momento. Hay personas que aman el matar. Es un placer para ellos hacerlo. Ellos no conocen la palabra respeto. Y ver la acción de este hombre, uno lo injuriaba, uno le decía exactamente lo mismo: si eres hijo de Dios, sálvate, págate de esa cruz. Pero este hombre reaccionó y dijo, y regañó al otro. Dice: oye, pero tú sí que no temes a Dios, o no temes al Hijo del Hombre. O sea, porque quizás ellos habían escuchado de Dios. Porque al decir estas palabras, un delincuente, es porque conocía de Dios. Y al ver el arrepentimiento de este hombre, o sea, este hombre en sus últimos momentos, él pudo recibir
a Dios en su corazón. Y por eso Jesús le dijo, te digo, desde ahora estarás en el paraíso conmigo. Porque esta persona se arrepintió. ¿Cuántos quizás delincuentes hoy en día se arrepienten en el último momento de su vida? Quizás están en el lecho de muerte. Quizás no todos lo hacen, porque hay gente que si van al infierno, o sea, no les importa. Pero hay gente que quizás en el momento dicen, no, yo me arrepiento. Porque están en sus últimas, quizás diciendo sus últimas palabras. Y este hombre recibió la salvación por lo que él dijo, porque se arrepintió. Y el amor de Dios es grande, que Él vino a salvar lo que se había perdido, dice la palabra del Señor. Y él era un perdido, pero más sin embargo encontró la salvación en aquella cruz, porque estaba la parte del Hijo de Dios, el cual estaba siendo crucificado por los pecados tanto del que estaba a su izquierda como el que estaba a su derecha. Él fue crucificado por cada uno de nosotros. Muchas veces, como digo, nosotros tal vez no somos capaces de perdonar una acción fuerte, quizás el asesinato de un ser querido, pero lo tenemos que hacer, porque eso nos manda Dios. Tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, por mucho que prediquemos y hagamos tantas cosas dentro de la iglesia, si no perdonamos, no vamos a tener entrada al reino de los cielos. Sí. ¿Cuesta perdonar? Sí. Tenemos que estar bien cimentados en la palabra de Dios para perdonar, pero lo tenemos que hacer. Porque así liberamos nuestra alma de tantas cosas. Porque el que odia, a él se le regresa todo lo que desea para la otra persona. Entonces tenemos que tener cuidado con esa palabra. Así que el amor de Dios en aquella cruz fue tan grande y tan maravilloso para cada uno de nosotros. El amor de Dios hacia nosotros no lo podemos describir. Simplemente tenemos que reflexionar lo que Él hizo y seguir sus caminos, seguir sus pisadas. Él fue el mejor maestro que podemos tener. Nadie aquí en la tierra, el hombre falla, pero Jesús no falló. Jesús fue tentado por el diablo cuando fue a hacer 40 días, 40 noches de ayuno. Cualquiera de nosotros hubiera caído ante la tentación del diablo por la comida, pues tenía hambre, pero Jesús no. Entonces Él es nuestro mejor ejemplo para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.